Gracias Catalina y igual bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo servicio, a este nuevo domingo y esperamos que Dios use su palabra, use su mensaje, use el Evangelio para todo aquel que quiera creer. Estamos en Romanos y hoy quiero recordarles que estamos, como podríamos decir, en el relleno de un sándwich. ¿En qué sentido? Bueno, acuérdense que en el capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo habló del Evangelio, que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y que en el Evangelio se revela la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y luego, de ahí en adelante, él se da la tarea de demostrar que todos, todos los seres humanos necesitan el Evangelio, porque todos los seres humanos, sin distingo de razas, ni de religiones, ni nivel social, ni nivel educativo, todos están bajo la ira de Dios. Estamos en esa parte del libro de Romanos. Y posiblemente me podrás decir, ¿por qué tantas prédicas hablando del juicio de la ira de Dios? Quiero recordarte que aprendimos hace algunas semanas que el Evangelio no comienza con Cristo. El Evangelio comienza con Dios. En el sentido de que para que un hombre venga a Cristo, primero tiene que darse cuenta que está bajo condenación de la ley y por lo tanto bajo la ira de Dios. Ahí es donde empieza el Evangelio, las malas noticias para que después lleguemos a las buenas noticias. Ningún hombre podrá ver las maravillas del Evangelio si primero no admite la bajeza de su pecado. Esto es sencillamente imposible. Por eso es que tenemos que hablar toda la verdad y empezar con la ira de Dios. Bueno, aquí estamos en Romanos 2 y en el versículo 17 se nota una división del tema, ¿verdad? A partir del 17. Y aquí Pablo trata con todo su amor de convencer a los judíos que ellos, con todo y sus ventajas y bendiciones, dadas por el mismo Dios, también están bajo la ira de Dios y necesitan urgentemente el Evangelio de la gracia. Mientras miramos esta exposición de Pablo para con los judíos y esta acusación de Pablo contra los judíos, de verdad, pidámosle al Señor que nos dé la gracia para examinarnos a nosotros mismos. Cuando oímos una predicación, debemos tomar cada versículo y cada enseñanza para mí y ver qué es lo que Dios quiere que yo decida, qué es lo que Dios quiere para mi vida con cada enseñanza. Martin Lloyd Jones, un predicador del siglo pasado, decía lo siguiente: entre más conoces de la Biblia, corres un gran peligro si lo que ya conoces no te lo aplicas a ti mismo. Es un gran peligro leer la Biblia para ver los defectos de los demás. Así es que Dios anhela que en este momento tú puedas abrir tu corazón y decirle a Dios, dime lo que tengas que decirme. Yo ruego a Dios de verdad que puedas oír todo lo que vamos a decir y que te lo puedas aplicar a tu propia vida. Si nosotros no vivimos examinando nuestra vida a la luz de la palabra, nuestra vida puede tomar dos rumbos muy peligrosos. Uno es alejarte completamente de su palabra, de la iglesia, de todo. Y el otro es quedarte en la iglesia, pero tendrás que adoptar una actitud de hipocresía para poder tratar de mostrar que estás bien
con Dios. Jesús advirtió esto a sus discípulos de una manera muy tajante y les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entramos ahora en el mundo, podríamos decir, en el argumento contra el hombre religioso, contra el hombre que se cree bueno por su religión. Así es que en este momento el tema cambia de rumbo del hombre moral hacia el hombre religioso. Aquel hombre que conoce, pero que no se aplica lo que conoce a su propia vida. Aquel que practica rituales sin redención, obras sin adoración, formas de servicio sin temor a Dios. Recordemos la conversación de Jesús con la mujer samaritana cuando le decía: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto está en Juan 4. Jesús estaba confirmando el fracaso de la religión basada en formas externas. En este momento Jesús estaba confirmando esta gran verdad. Ahora Pablo comienza recordándole a todos los judíos los privilegios que tenían porque Dios se los había dado. Y les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2, 17 al 20. Por supuesto que eran el pueblo más privilegiado sobre la tierra. Y veremos sus ventajas en las próximas predicaciones. Pero nosotros también, ahora como cristianos, somos un pueblo privilegiado. Dice que eran judíos. ¿Saben qué significa judío? Bueno, judío viene del nombre de Judá, el hijo de Jacob, de donde viene Jesucristo. Pero judío, Judá, significa alabanza. Imagínense. Esa es la voluntad de Dios, que nuestra vida sea una alabanza a Dios y también convertirse en una vida que Dios alaba. Vamos a ver cómo los privilegios que tenían los judíos también ahora los tenemos los cristianos. Dice que ellos te apoyas en la ley. A ellos se les había concedido la ley, todo el Antiguo Testamento. A los cristianos se nos ha dado toda la Biblia, el Nuevo y el Viejo Testamento. Tenemos todo el consejo de Dios. Somos mucho más privilegiados. Saben, a veces pensamos que hubiera sido precioso vivir en el tiempo de Jesús, porque, wow, tener a Jesús a la par siempre. Quiero decirte que nosotros somos mucho más privilegiados. Tenemos la palabra de Dios escrita. Tenemos a Jesús con nosotros todos los días. El privilegio es posiblemente más grande. Pablo les decía a los judíos: y te glorías en Dios. Nosotros también como cristianos tenemos el privilegio de reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y gloriarnos en la gloria de Dios. También les decía, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Nosotros como creyentes no solamente tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos el Espíritu Santo morando de nosotros, guiándonos a través de su palabra. También les decía, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Este conocimiento a ellos les daba la facultad, ¿verdad?, de dirigir a los que no conocen la verdad. Igual nosotros.
tenemos el privilegio de guiar a la gente a conocer la voluntad de Dios. Y también les decía a ellos, los judíos, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Nosotros también tenemos la verdad. Pablo decía, ¿se acuerdan? Hebreo de hebreos. Nosotros podemos decir, hijo de Dios entre los hijos de Dios. También. Así es que tenemos los mismos privilegios. ¿Y por qué hago toda esta comparación? Porque es muy importante que entendamos que también este pasaje nos puede estar hablando a nosotros. Ellos, los judíos, pusieron su confianza en todo esto y dijeron, nosotros, sencillamente es imposible que nosotros estemos bajo la ira de Dios. Igual nosotros podríamos caer en esta trampa de pensar que por tener cosas externas no estamos bajo la ira de Dios. Pero ellos no solo fallaron en la aplicación de todo esto a sus propias vidas, fallaron en interiorizar todos estos privilegios que Dios les había dado, hacerlos y convertirlos en una vida, sino que se convirtió, esta forma externa se convirtió en su confianza para salvación. Y fue terrible lo que pasó con los judíos. Cuando las bendiciones de Dios, cuando todo lo que Dios nos ha dado no se interioriza, cuando todo lo que conocemos de la palabra de Dios no se convierte en vida en nosotros, no lo vivimos, quiero decirte algo, se puede convertir en una maldición, así como lo oyes. Mira lo que dice Malaquías capítulo 2. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Recuerdan lo que dijo Martin Lloyd-Jones? Es un peligro no aplicar lo que conozco de la palabra de Dios a mi vida. Y las bendiciones se pueden convertir en un gran tropiezo, como pasó con los judíos. Así es que todo esto que estamos hablando, como decíamos hace un momento, sin duda llevará a la hipocresía. Y vamos a ver 3 puntos acerca de la hipocresía muy importantes. El primer punto es el siguiente: el hipócrita solo quiere conocimiento teórico, solo quiere saber lo que es la verdad, pero de una forma completamente teórica, de una manera teológica, pero nada más. Pablo le decía a los judíos: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? A estas personas les encanta lucir su espléndido conocimiento, especialmente cuando pueden dejar sin argumentos a otra persona, cuando lo pueden dejar callado. Santiago advierte muy fuerte sobre esto y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo sé que una doctrina es teológicamente correcta por una sencilla razón: produce amor y santidad en mi vida. Si la forma de ver un versículo, una enseñanza, en cualquiera que sea de la palabra de Dios, si no produce en mi vida amor y santidad,
sencillamente es una falsa doctrina o estoy haciendo una falsa interpretación de aquella enseñanza. La sana doctrina produce humildad. Y si no es así, si lo que estoy aprendiendo de la palabra no me lleva cada vez más a ser humilde, a entender que necesito cada día más de la gracia de Dios y por eso me meto en la palabra, por eso busco a Dios diariamente. Si no pasa eso, sencillamente toda bendición se convertirá en un tropiezo, en una maldición. En vez de llevarme cada vez más a la humildad, me llevará cada día más al orgullo. Y en vez de llevarme a agradecer y adorar al Dios que tiene misericordia de mí, que me da su gracia, se va convirtiendo más y más en la base de mi salvación. Es muy peligroso cuando los privilegios se convierten en mi apoyo y yo no vivo a la altura de esos privilegios. Simplemente son un apoyo para demostrarle algo a los demás y a Dios. El hipócrita es una persona llena de confianza en sí misma, que no reconoce ninguna deficiencia en sí misma. Es una persona que no necesita invertir tiempo en una verdadera relación con Cristo, porque ya lo sabe. Ya lo sabe. Esto es muy, muy triste y podemos caer como creyentes en esto. Pablo, el gran apóstol Pablo, escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, poseía todos estos privilegios también. Pero él decía, hablando a los corintios, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Escucharon eso? 13 libros del Nuevo Testamento escritos por él. Todo ese conocimiento lo pudo haber llevado al pináculo del éxito literario de la historia. Pero él decía, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para él, todos esos privilegios como judío y también como creyente fueron una bendición, porque él reconocía de una manera profunda que dependía completamente de Dios. Pero estos judíos reposaron en su posesión de la ley, la cual vino a ser un sofá en lugar de un aguijón que los llevara a examinarse constantemente, buscando la gracia necesaria de Dios para vivir en santidad. ¿Saben lo que tienen que hacer? Ellos saben lo que tienen que hacer perfectamente a través de la palabra de Dios, pero no lo hacen. Santiago otra vez dice en el capítulo 4, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que tener conocimiento de la palabra de Dios y no hacer lo que la Biblia dice es el mismo pecado que fornicar, robar, es exactamente igual. Y a veces nosotros como creyentes pensamos que estamos viviendo una vida correcta porque no hacemos estos últimos pecados que acabo de hacer, mientras no hago lo bueno que sé que tengo que hacer. Repito, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estas personas, estos hipócritas, siempre quieren dar la impresión de que son felices, de que no tienen ningún problema en sus vidas, no tienen ninguna lucha y que Dios está complacido con ellos.
Qué triste es escuchar personas que dicen, nunca he tenido problemas en mi matrimonio o con mis hijos, no sé. Pero qué precioso es cuando nos topamos con personas que cuentan de sus fracasos, de sus errores, de sus problemas y cómo Dios los sacó adelante. Eso es maravilloso. Estas personas hipócritas profesan ser más de lo que son y poseen. Y esto los lleva al orgullo espiritual, que es el más peligroso de todos los orgullos. Matthew Henry decía lo siguiente: los fariseos derrumbaban con su conducta lo que edificaban con sus enseñanzas. El mayor impedimento para el progreso del Evangelio lo constituyen aquellos cuyas malas obras hablan mucho más alto que sus buenas palabras. ¡Wow! ¡Qué frase! Esto es, no hay nada que impida más el progreso del Evangelio que la vida de un creyente hipócrita que no vive lo que predica. Nuestra vida debe siempre estar de acuerdo con nuestras enseñanzas. Si no, nuestras enseñanzas serán completamente inútiles. Jesús decía que el que enseña estas cosas y las vive será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que las enseña y no las vive será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Un verdadero cristiano de ninguna manera es un showman. Un verdadero cristiano conoce muy bien la plaga que hay dentro de él y por eso es humilde y pone toda su confianza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante para un cristiano verdadero no es el fruto. Lo más importante es que Cristo sea formado en él. Y el fruto se lo deja a Dios. Eso es lo que Dios anhela en un creyente. Decía Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No hay nada más importante. Lo de afuera, la fachada, lo que ustedes ven, solo tiene importancia si ese fruto de esa vida viene de una vida en secreto con Dios. Si es el fruto de la verdadera vida que lee y que busca al Señor en oración con todo su corazón. El punto número 2 es que el hipócrita es culpable de hacer cosas que le dice a otros que no hagan. ¡Wow! Dice así: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Romanos 2, 17 al 23. Ellos llegaron al punto de creerse tanto que se nominaron a sí mismos guías de los necesitados, porque sabían mucho, no porque vivían lo que sabían. El hipócrita es una persona que se coloca a sí mismo sobre los demás. Por eso es precioso
cuando Dios nos coloca en un lugar, no cuando yo me coloco a mí mismo en un lugar. Si se coloca sobre los demás y piensa que es mejor que los demás, porque este hipócrita nunca entendió el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y Jesús lo tocó en el Sermón del Monte, cuando dijo, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para desearla, ya pecó con ella en su corazón. Y por eso piensan que son mejores que los demás, porque no hacen ciertas cosas, aunque su mente está llena de toda la basura. Y se colocan sobre los demás. Dan órdenes y condenan a los demás, pero ellos no están dispuestos a reconocer que están mal, a reconocer que necesitan y mucho menos a arrepentirse. ¿Se acuerdan cómo Dios calificaba, o Jesús calificaba a los fariseos? Decía así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué triste cuando pastores predicamos la ley, predicamos hagan y hagan, y no vivimos lo que estamos predicando. Igual ustedes como creyentes. Imagínense con sus hijos. Exigirles a sus hijos buena actitud mientras yo la pierdo a cada momento. Es más, la pierdo cuando los estoy corrigiendo. Exigirles a sus hijos que obedezcan a la primera voz mientras yo sigo desobedeciendo. Exigir a las personas que les enseñamos que lean y que mediten y que oren mientras yo no lo hago. Ponemos pesadas cargas sobre las demás personas, pero cuando una persona lo enseña y lo vive, se vuelve una carga liviana en aquel que es enseñado. Eso es precioso. Que Dios nos dé la gracia de verdad para examinarnos a nosotros mismos y que podamos aplicar todo lo que aprendemos primero a nosotros mismos. Que la Biblia nos escudriñe día tras día, llegando a leer rendidos y dispuestos a que Dios transforme todo lo que está mal en mí, que a veces ni yo me doy cuenta. Jeremías capítulo 6 dice lo siguiente: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Tú me podrás decir, no, yo no me avergüenzo de la Biblia. Sí, pero no la lees. ¿Cuál es la diferencia? Piénsalo, examina tu vida con respecto a esto. La palabra de Dios es primero que todo la palabra de Dios para el que la lee. Eso es lo primero. Y después sirve para enseñar, después sirve para redarguir, para todo, pero para mí primero. Y luego para los demás. Que por favor pidámosle a Dios que seamos humildes para aceptar todo. Y siempre estar dispuestos a ir a donde el plan de Dios nos lleve, sin falsas posturas de humildad. Pablo decía lo siguiente: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago.
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para el gran premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano va a la palabra lo enseña, la palabra lo corrige, él pide perdón, sigue adelante, olvida lo que pasó con la esperanza de toparse todo aquello que Dios planeó para él, aunque sea un día de 24 horas. Esto es maravilloso. Y sin falsa humildad, tomar el plan de Dios y disfrutarlo y llevarlo a cabo para gloria de Dios. Estos judíos, en vez de predicar a Cristo, predicaban a Moisés. Predicaban su propia tradición. Ya ni siquiera predicaban a Moisés realmente. Todos eran leyes inventadas, leyes de hombres. Muy triste. Una religión de formas externas, no entendiendo que la ley solo provee conocimiento del bien y del mal, pero no da ningún poder para practicarla. Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿verdad? Eso es lo que hago, decía Pablo. Entonces, llegamos a la conclusión de que la ley solo me puede mostrar que estoy mal, pero no me ayuda a vencer. Lo que me ayuda a vencer es, al ver mi estado pecaminoso por la ley, correr a Cristo para ser salvo. Y número 3, vamos a hablar de los resultados a los que conduce la hipocresía. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los incrédulos, al ver la vida de los cristianos, se preguntan: ¿cuál es el punto de ser cristiano? Ni siquiera pueden dilucidar, al ver la vida de un cristiano que es hipócrita, no pueden dilucidar cuál es el punto de ser cristianos. Y se preguntan: ¿este es el tipo de persona a la que Dios bendice? Y se preguntan: ¿esta es la clase de bendición que Dios tiene para los suyos? Miren sus reacciones. Miren cuando las cosas les va mal. Mire cómo se deprimen, mire cómo se quejan, mire cómo tienen mala actitud. Miren cuál es su actitud cuando fallan. Se excusan. Y así el nombre de Cristo es blasfemado por nuestra vida. Quiero decirte algo. Cuando todo está bien, todo el mundo brilla. Eso no es ningún problema. Como dijo Jesús, eso lo hace, si yo amo a los que me aman, eso lo hace cualquiera. Pero, ¿qué pasa? Dios planeó situaciones difíciles para que el mundo pudiera vernos brillar en medio de las dificultades. Primera de Pedro dice un pasaje que ha alentado mi vida cristiana muchísimas veces. Él decía así: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿O escucharon esto? Dice: porque ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? ¿Qué mérito hay, dice Pedro, en que usted haga cosas equivocadas y sufra por eso? No hay ningún mérito.
Pero oigan lo que sigue. Pero si cuando hacéis lo bueno, lo correcto, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto nada más y nada menos que haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Otra vez Pedro nos recuerda el Evangelio, cómo Él sufrió por nosotros, con buena actitud, la injusticia más grande de la historia, para que nosotros con su poder podamos seguir sus pisadas cuando las situaciones se avalanchan sobre nosotros y poder dar un testimonio como Él lo dio en la cruz. Padre, perdónalos. Orando con su Padre. Aún le dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero le dijo, te encomiendo mi espíritu. Ahí fue igual como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Lo mismo hizo Jesús en la cruz y nos manda en cada situación difícil a esperar en Él. No importa cuánto sufrimiento implique, aunque Él nos matare, en Él esperaremos. Eso es lo que el mundo anhela ver en un creyente. Eso es lo que Dios anhela ver en un creyente. Y Él ofrece todo el poder para hacerlo. Qué maravilloso privilegio tenemos el demostrar a Cristo en nuestras vidas. Pablo recordaba a los filipenses esto y les decía, porque a ustedes se les ha concedido. ¿Oyeron eso? Se nos da una concesión, se nos da un favor, se nos da un privilegio. No solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, sufrir por hacer lo correcto. ¡Qué privilegio! Recuerdo hace mucho, en el Antiguo Testamento, una historia cuando aquel general Sennacherib, el asirio, llega a Jerusalén. Y él da un discurso delante de todo el pueblo de Jerusalén tras la muralla. Y les decía, yo he vencido a todos los dioses. ¿Dónde está el Dios de tal ciudad y de la otra? Pero nombró una ciudad muy triste. Dijo, ¿dónde está el Dios de Samaria? Samaria era la capital del reino del norte de Israel, donde supuestamente el Dios era Yahweh. Y él dijo, ¿dónde está este Dios? Yo lo vencí, ya destruí Samaria. Menospreciando a Dios de una manera increíble. Es más, Sennacherib llegó a pensar que su Dios Nisroch era más poderoso que Yahweh de Israel, Jehová de los ejércitos. Pero en esa ciudad, había un hombre que se llamaba Ezequías. Y al oír esto, Ezequías toma las cartas, toma este discurso y va delante de Dios y le dice esto. Y es verdad, oh Jehová, sí es verdad, que los reyes de Asiria han destruido naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Le dice, sálvanos, te ruego, de su mano. Y vean por qué se lo pide. Le dice, para que sepan, todos los reinos de la tierra
que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Escucharon esa oración? Dios salvó a Judá en aquel momento. Y y Sennacherib lo mataron sus hijos en el templo de Nisroch. Así es Dios. Qué precioso que hubo un hombre que se puso en la brecha y que delante de un emperador, delante del ejército de un imperio, le dice a Dios: Dios, demuéstrales que tú sí eres Dios, el Dios de Judá. Pero qué triste que este pueblo, el mismo pueblo que hizo esto, años después sus reyes empezaron a desobedecer. Hasta el punto que Isaías tuvo que escribir: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Fueron vendidos a los babilonios. Qué triste que un pueblo que empezó con grandes privilegios y grandes bendiciones se presente ahora vendido a la esclavitud. La hipocresía, si no se detiene, si no se reconoce, si no se enfrenta y si no hay arrepentimiento, terminaremos siendo esclavos. Ellos se vendieron por nada, dice la Biblia. Y hoy Satanás ha levantado un sinnúmero de individuos de un gran carácter, de grandes logros morales, cuyas vidas parecen ser ejemplares, pero que no tienen en sí mismos la fe que salva. Y la forma como yo distingo a estos individuos, la forma en que los puedo enmascarar, es porque no creen en las verdades de la salvación mediante la cruz del Calvario. Niegan que Jesús es Dios, niegan que nació de una virgen y empiezan a negar las verdades de la palabra de Dios. Ven a Jesús como cualquier cosa y lo pueden ver aún como Salvador, pero no como Señor. Esta falsificación habla acerca de religión sin redención. Rechazan la inspiración de las Escrituras. Quiero contarles una historia muy triste. La iglesia de Escocia, a finales del siglo de los años 1800 y principios de los 1900, fue un bastión de la iglesia cristiana. Un bastión, la iglesia de Escocia. Pero quiero decirles que llegaron los sabios humanos y se introdujeron. Y en la declaración de su fe, en la declaración del credo de la iglesia de Escocia, pusieron una simple frase como esta: la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué piensas de esa frase? ¿Qué piensas? La Biblia contiene la palabra de Dios. Esa frase destruyó la iglesia de Escocia, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es, de Génesis 1 a Apocalipsis, es palabra de Dios. Pero cuando se dice que contiene la palabra, ellos empezaron a escoger lo que querían creer de lo que no querían creer. Yo oro y ruego que esta iglesia jamás se pierda de la palabra de Dios, jamás se salga. Pero cuando empezamos a disimular la palabra y empezamos a tener ideas y meter ideas en la palabra, nos vamos a equivocar. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y la iglesia de Escocia llegó a aberraciones increíbles. Está llegando a aberraciones increíbles. Así que, cuando predicamos la palabra y cuando somos realmente personas fundamentadas en la palabra de Dios, vamos a tener problemas.
Entonces no te preocupes por lo que el mundo piense de ti cuando vives en lo correcto, cuando haces lo correcto, cuando obedeces a Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Si tenemos la alabanza de Dios por nuestra vida, no necesitamos preocuparnos si tenemos la desaprobación del mundo. Repito, si tenemos la alabanza de Dios en nuestra vida, no necesitamos preocuparnos si tenemos la desaprobación del mundo. Pero la alabanza del mundo no tendrá ningún valor si nosotros tenemos la desaprobación de Dios. Quiero repetir eso todo junto. Si tenemos la alabanza de Dios, no necesitamos estar preocupados si tenemos la desaprobación del mundo. Pero si tenemos la alabanza del mundo, esta no tendrá ningún valor si nosotros tenemos la desaprobación de Dios. Debo advertir algo. Si alguien rechaza a Cristo porque él ve que en la iglesia hay hipócritas, porque él dice que hay hipócritas en la iglesia, él debe darse cuenta que los hipócritas van a pasar su eternidad en el lago de fuego y que él va a estar ahí con ellos. Hoy Dios te no sé si nunca has sido parte de una iglesia, pero hoy Dios te habla a ti. Y te habla para decirte que tú necesitas reconciliarte con Dios. Que tú necesitas hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú darás cuentas. Los hipócritas darán cuentas. Pero si por ellos tú te pierdes, no tendrás excusa. Por eso Dios a los cristianos nos manda a que seamos luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esta situación de no tropezar a los demás. Hoy terminamos el capítulo 2 y seguimos con Romanos 2:25, donde empieza a hablar del último argumento de los judíos. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Oyeron? Entonces, como les decía, aquí nos enfrentamos al último argumento, al último bastión de argumentos de los judíos para tratar de afirmar que no están bajo la ira de Dios. La circuncisión, la famosa circuncisión, esa señal en los hombres que solo se les había dado a ellos. Y es más, la circuncisión era más antigua que la ley. La circuncisión es de un gran valor, aunque no tiene ningún valor en sí misma. Es una señal de pertenencia del pueblo judío, la señal del pacto con Dios. Es un signo externo de algo que debe estar pasando internamente y que es mucho más importante. Como les decía Pablo a ellos, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si no, no aprovecha de nada. Sigue diciendo Pablo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo da un caso pues totalmente hipotético porque no hay nadie que pueda cumplir la ley. Lo hemos visto completamente a través del estudio de las predicaciones de Romanos. Pero bueno, da un caso hipotético.
Pero esto solo se podría cumplir definitivamente si aquellos incircuncisos, por la fe de Cristo, nacen de nuevo. Se les imputa toda la ley que Cristo cumplió por ellos. Esta es la única manera en que un incircunciso podría cumplir la ley, es a través de Cristo. Pero Cristo, perdón, por Cristo, nuestra incircuncisión física es tomada como circuncisión delante de Dios. Sigue diciendo Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como hemos hecho toda una comparación de la ventaja y la bendición de los judíos con nosotros, este versículo lo he puesto de esta manera. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni son las cosas ni son las cosas lo que se hace exteriormente por el esfuerzo, sino que es cristiano el que lo es en el interior. Un nuevo corazón creado por el Espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hablando de las señales externas, hablando de circuncisión, el doctor Barinhouse decía esto: tu anillo de bodas es algo honorable si eres fiel a tu cónyuge, pero si eres adúltero, tu anillo de bodas es simplemente una pieza de metal. Igual con la circuncisión. Si no he nacido de nuevo, si no tengo una vida con Cristo, la circuncisión viene a ser simplemente incircuncisión. Por eso, aún en el Antiguo Testamento, Dios les decía esto a los judíos, les decía en el libro de Deuteronomio capítulo 10, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Saben qué? Al fin y al cabo, impresionar a los hombres es algo muy simple, porque ellos solo ven el exterior. Es demasiado sencillo impresionar a los demás. Aún como predicador, yo solo necesito tener un buen desempeño, prepararme bien cómo hablar, etcétera, etcétera, y hacer frases bonitas e impresionarlos. Es muy simple impresionar a los hombres, pero ante Dios, lo único que vale es la santidad y el amor que son producto de un nuevo nacimiento que impulsa una vida en lo secreto. ¿Oyeron? Una vida a solas con Él cuando nadie me ve. Eso es lo que para Dios es importante. Por eso Él decía esto en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que Pablo hasta aquí ha despedazado todos los argumentos. Recuerden que estamos en el sándwich. Pablo convenciendo a todos que están bajo pecado. Y aquí él ha arrasado con todos los argumentos. Les dice que en la creación todos pueden ver su eterno poder y deidad y que no tienen excusa. A los inmorales les dijo que estaban condenados. A los moralistas y religiosos que se creen mejor que los inmorales también están condenados. Los que nunca han escuchado de la ley ni de la Biblia también están condenados. Los judíos, el pueblo de Dios, la circuncisión, están condenados. Entonces el punto es, ¿qué es circuncisión? ¿O qué es bautismo? ¿O qué es unirse a una iglesia? ¿Qué supone que valen todas estas formas externas delante de Dios? Estas cosas ¿tienen valor? Sí, por supuesto que tienen valor, pero no para salvación. Tienen valor solamente si hay una nueva creación en el interior.
Es el corazón el que debe volverse a Dios en arrepentimiento e invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Nuestros oídos tienen que y deben estar abiertos a su palabra. Debemos anhelar la obra de Dios en nosotros, como dice Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta nueva creación es nada más y nada menos que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu de vida en nosotros. Oigan esto, el Espíritu de vida en nosotros, conduciéndonos a la victoria de todas aquellas cosas que nunca pudimos vencer. Una nueva vida llena de agradecimiento, santidad y adoración. Esto es lo que la Biblia llama regeneración. Una nueva vida. Algo que solo Dios puede hacer en ti. Si intentas aplicar todo lo que hemos aprendido solamente a los judíos, has perdido el punto de la historia. Este mensaje de Dios es para ti. Te está diciendo que Él requiere verdad en lo interior. David escribía esto en el gran salmo del arrepentimiento, el Salmo 51, y decía: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere renovar tu interior. Él quiere hacer una nueva vida. Las formas externas sin santidad interna no le agradan a Dios. Dios anhela que tú rasgues tu corazón en vez de tus vestiduras, como signo de arrepentimiento por la vida que has tenido. Y por eso Joel, el profeta Joel decía: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La línea final de este gran capítulo 2 de Romanos resume todo el tema que hemos hablado en este capítulo. Dice: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es todo. Que puedas vivir como hablamos el otro día, ¿verdad? Delante de Dios toda tu vida. Porque es la aprobación de Dios la que es importante. El resto no cuenta. Hoy te pido que pongas atención a lo que verdaderamente es importante y no cometas este gran error que muchas veces cometemos. Cuando Jesús les decía: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Solo constantes, rendidos a su palabra, podremos vencer y convertirnos en un verdadero testimonio del poder de Dios. Pero es nuestra inconsistencia, es nuestra falta de constancia la que deshonra a Dios y guía a la gente a rechazarlo e incluso a blasfemar del cristianismo, porque si yo no tengo esta relación con Dios diaria y constante en mi vida, no se podrá ver nada. Y si se ve, es esfuerzo propio, que es hipocresía. Esto debe provocar el más grande examen del corazón para que no tropecemos a nadie. Pablo decía lo siguiente: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. David iba un poco más profundo y decía esto. Oigan, el Salmo 69.
y le rogaba a Dios en oración y le decía, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Un comercial. Es una buena oración para los padres. Esto que acabo de decir. Así es que debemos estar dispuestos a que la espada de su palabra circuncide nuestros corazones, para que podamos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la conclusión práctica de esta predicación incluye una advertencia y un aliento. Es una advertencia para cada hombre que hoy pone su confianza en religiones, en ser miembro de una iglesia, pone su confianza en credos, en ritos, en ceremonias, en cumplir sacramentos, para que corra en arrepentimiento al único escape posible del juicio, la cruz del Calvario, donde Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Cristo. Corre a Él en arrepentimiento. Y un aliento para aquellos que, conquistados por su amor y rendidos, han confiado completamente sus vidas al Señor Jesucristo, al Señor de gloria. ¿Por qué es un aliento? Bueno, porque estos descubrirán día tras día cómo el Señor de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de padecer un poco de tiempo, Él mismo los perfecciona, los afirma, los fortalece y los establece, logrando que sus vidas, nada más y nada menos, sean como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A Él sea la gloria. El imperio por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, wow. A veces cuesta tanto encontrar palabras para expresar lo que tú nos hablas. Y te damos gracias porque en medio de todo lo que tu palabra dice, siempre hay un aliento profundo, una ilusión que tú pones en el corazón para toparnos, para encontrar todo aquello que tienes para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por cada dificultad, por cada situación difícil que nos haces pasar, donde podemos experimentar tu gracia y, haciendo lo correcto, tener el privilegio de padecer por ti. Gracias de verdad, porque en este privilegio podemos enseñarle al mundo que tú eres real, que no es una religión, que no es una forma externa, que es una vida producida por el poder del Dios del universo. Gracias, Dios, por alentarnos, por saber que después de haber padecido, tú nos edificarás, tú nos plantarás, tú construirás, tú nos fortalecerás, tú nos llenarás de toda gracia hasta el día de Jesucristo. Gracias de verdad, Señor. Gracias por ser un Dios tan misericordioso, un Dios que nos da todo esto
a pesar de que lo único que merecemos es el infierno. Gracias de verdad. Y Dios, por favor, acuérdate de todos aquellos que no te conocen, que no han encontrado esta relación contigo. Convéncelos. Convéncelos de pecado para que se arrepientan. Convéncelos y dales la fe para creer. Revive sus espíritus para que puedan ver la verdad como tú la ves. Así como tú reviviste aquellos huesos muertos, revive espíritus, Dios, el espíritu en cada persona, para que pueda ver la verdad que tú tienes para ellos. El amor y todos los favores y riquezas que tú lograste para ellos en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, y bendice a cada persona que hoy estuvo aquí detrás de la pantalla. Y bendice a todos los que con su granito de arena hacen posible que estemos hoy aquí. Gracias, Padre, de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.